iniciamos el tema con el estudio de las ictericias hereditarias. En la pregunta que se puede observar, tenemos un paciente de 17 años con ictericia leve que en relación con un cuadro gripal, o sea, un estrés al fin y al cabo físico, presenta ictericia leve y en la ecografía y en el estudio bioquímico hepático únicamente se observa una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción indirecta. Eso corresponde al síndrome de Gilbert, que sería el tema más importante de este bloque, ya que ha caído en varias ocasiones en el examen. En este caso en concreto, la opción correcta sería la opción número 1, en el que el fenobarbital acelera la resolución de la ictericia, si bien no suele estar indicado como tratamiento, dado que es un trastorno completamente benigno. En el esquema podemos observar cómo se trata de una enfermedad autosómica dominante que constituye la más frecuente de la población, en concreto entre el 5 y el 6% de la población general, y que se caracteriza por una alteración en la conjugación de la bilirrubina por la UDP-glucuroniltransferasa. De forma que la foto típica de la enfermedad es como la que observamos en este caso clínico, en concreto un paciente joven que cuando se somete a un estrés físico o psíquico se eleva la bilirrubina a expensas de la fracción indirecta únicamente, con transaminasas que generalmente suelen ser normales y el resto de estudios normales. En este caso, lo primero a pensar es en esta patología, en el síndrome de Gilbert, en el que observamos únicamente una elevación de bilirrubina a expensas de la fracción indirecta, siempre con niveles menores de 5 miligramos de decilitro, y que además se va a caracterizar porque es un trastorno benigno y que no va a requerir tratamiento. Por lo tanto, aunque el fenobarbital podría ser útil porque es un inductor de la UDP-glucuroniltransferasa, no se va a utilizar por los efectos secundarios y los riesgos que tiene esta medicación. En el caso de que este año quisieran complicar más la pregunta, probablemente con el que más dudas o con el que más problemas pueden darse es con el Krüger-Narrar, en concreto con el síndrome de Krüger-Narrar tipo 2, que es una enfermedad menos frecuente que el síndrome de Gilbert, que en este caso es un trastorno cuantitativo de la enzima que conjuga la bilirrubina, de tal forma que los niveles están disminuidos, y la foto de la enfermedad es exactamente igual que un síndrome de Gilbert. Paciente joven que sometido a un estrés físico o psíquico se eleva la bilirrubina a expensas de la fracción indirecta, o sea, indistinguible. En este caso, la única forma de diferenciar un síndrome de Krüger-Narrar tipo 2 de un síndrome de Gilbert es la elevación de la bilirrubina, que también es a expensas de la fracción indirecta, pero en este caso van a ser niveles entre 5 y 20 miligramos de decilitro. De tal forma que la única forma de diferenciar ambas patologías va a ser por los niveles de bilirrubina total. La siguiente pregunta versa acerca del algoritmo diagnóstico terapéutico de los pacientes con colestasis. En este caso en concreto tenemos un paciente de 50 años que va a presentar una ictericia súbita desde hacía 12 horas con dolor en el hipocondrio derecho y vómitos. En este caso se trata de un trastorno colestásico y por lo tanto va a presentar un aumento de fosfatasa alcalina, gamma GT y bilirrubina a expensas de la fracción directa, y por lo tanto la opción incorrecta va a ser la opción número 2. El resto de opciones que se presentan en el caso clínico son correctas, dado que en un trastorno colestásico va a haber coluria y acolia, dado a que la causa más frecuente de la obstrucción de un paciente con colestasis es la obstrucción de la vía biliar, y en concreto una coledocolitiasis. Por lo tanto, la primera opción a realizar será una ecografía con el objeto de determinar si la vía biliar está dilatada o no está dilatada. Y por supuesto, si el paciente comienza con fiebre, estamos ante un cuadro de colangitis aguda, cuya etiología más frecuente es una infección por Gram negativos y por lo tanto habrá que iniciar antibioterapia. Como puede observarse en el esquema, en un paciente con colestasis, como ya hemos comentado, la primera exploración a realizar será una ecografía abdominal en el que podremos observar si la vía biliar está dilatada o no está dilatada. Si la vía biliar está dilatada, utilizaremos a continuación técnicas que me van a precisar más qué es lo que le está ocurriendo al paciente y que además, como hay un problema obstructivo que habrá que resolver,
habrá que realizar una técnica que a la vez me permita tratar. En ese caso, por tanto, de elección serán la colangiopancreatografía retrógrada o CPRE o la colangiotransparieto-hepática o CTPH. Elegiremos una u otra en el caso de que cayese una pregunta, dependiendo de dónde se observe el nivel de obstrucción. Si lo que nos dan es un paciente con dilatación de la vía biliar intrahepática y por lo tanto pensamos en una obstrucción alta, nos decantaremos con la CTPH entrando a través de la piel por vía percutánea, intentar canalizar uno de esos conductos biliares que está dilatado y intentar pues determinar tras la inyección de contraste cuál es la causa de la obstrucción y colocar un drenaje o bien intentar extraer la piedra si es que está a nivel intrahepático, tomar muestras si es un tumor, etc. Mientras que si lo que me comentan es una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, por lo tanto tendremos una obstrucción distal y en ese caso realizaremos una CPR introduciéndonos a través de la papila, pues se inyectará contraste y veremos si lo que tiene el paciente es una piedra, una litiasis o un tumor, etc. y por lo tanto pues actuaremos como corresponde. La otra situación que nos podemos encontrar es que el paciente no tenga dilatación de la vía biliar, hecho que puede ocurrir porque realmente el paciente no tenga un problema obstructivo o porque el paciente realmente la ecografía no haya sido lo suficientemente sensible como para determinar una obstrucción, como en casos como por ejemplo en los que existe fibrosis de la vía biliar, como puede ser un paciente cirrótico, que no dilatan, en determinadas ocasiones no dilatan la vía biliar. En esos casos utilizaremos una técnica de mayor sensibilidad, pero que en este caso, como no tenemos la seguridad si hay que proceder terapéuticamente o no, utilizaremos otras técnicas que son puramente diagnósticas. ¿Ventaja que tienen? Que no tienen la morbimortalidad que pueden tener las técnicas terapéuticas, como pueden ser de una hemorragia, de una perforación u otras complicaciones que pueden aparecer en la CTPH o en la CPR. En este caso, las de elección serían fundamentalmente la colangioresonancia o bien la ecoendoscopia diagnóstica, que son técnicas que tienen menos morbilidad que las anteriores y una sensibilidad prácticamente igual que la CPRE o la CTPH. En caso de que estas técnicas nos determinen que hay una obstrucción de la vía biliar, realizaremos, para intentar resolver el problema, una CPRE o una CTPH. Sin embargo, si no hay una obstrucción de la vía biliar y se confirman estas técnicas, pues pensaremos que la elevación de la bilirrubina, de la fosfatasa alcalina, de la gamma GT en este paciente será un problema para equimatoso hepático y por lo tanto podremos pensar en hacer una biopsia hepática si consideramos que puede ser una toxicidad farmacológica o cualquier otra causa de origen parenquimatoso. El escáner en este esquema, aunque viene introducido en el caso del tumor, fundamentalmente utilizaremos el escáner en aquellas situaciones en las que pensemos que hay que hacer un estudio del parénquima pancreático, como puede ser que sospechemos un tumor de cabeza de páncreas u otras lesiones en donde pues, el paciente venga además con un síndrome constitucional, etc. El siguiente tema que vamos a desarrollar van a ser la cirrosis y las complicaciones de la cirrosis. Vamos a recordarlo en esta segunda vuelta dada la importancia que tiene. En concreto vamos a comenzar con la pregunta que se presenta. En este caso se versa acerca de la valoración funcional de los pacientes con cirrosis hepática, tema que ha sido muy preguntado en el examen y en el que habitualmente han preguntado cuáles de los siguientes parámetros no forman parte de la clasificación de Child-Pugh, que es lo que vamos a desarrollar. En la clasificación de Child se tienen en cuenta 5 parámetros, 3 parámetros, como ya sabemos, 3 parámetros analíticos que intentan medir la función del hepatocito. Una de las funciones del hepatocito es conjugar la bilirrubina, otra de las funciones del hepatocito es producir proteínas, y dado que en el ser humano la proteína más frecuente es la albúmina, vamos a medir también sus niveles. Y por último, como se conoce, el hepatocito es el encargado de producir los factores de coagulación y por eso se va a medir el tiempo de protrombina. Asimismo, se tienen en cuenta 2 parámetros clínicos,
la clínica típica que vamos a observar en la exploración de un paciente cirrótico, como son la existencia de encefalopatía hepática y de ascitis. En esta pregunta en concreto que se presenta, no solo nos preguntan qué 5 parámetros se tienen en cuenta, sino que además se nos interroga acerca de cuántos puntos se le da y qué grado de Child tiene. De tal forma que la opción correcta sería la opción número 5. Como podemos observar en el esquema, se trata de un paciente en el que presenta una ingesta etílica mayor de 10 gramos al día, aumento de perímetro abdominal, por lo tanto tiene ascitis, el paciente se encuentra orientado y sin flapping, por lo tanto no tendría encefalopatía hepática, y de acuerdo a lo que observamos en el esquema, le daríamos 1 punto en el caso de la encefalopatía hepática y 2 puntos en el caso de la ascitis. En lo que respecta a los parámetros analíticos, observamos cómo tiene una bilirrubina total de 3.2, lo que correspondería a 3 puntos en la clasificación de Child, una albúmina de 30 gramos litro, por lo tanto 2 puntos en la clasificación de Child, y una actividad de protrombina del 40% y por lo tanto otros 2 puntos. Todo ello sumado nos daría un total de 10 puntos y, como podemos recordar ya de la primera vuelta, en el caso de los pacientes que tienen 5 o 6 puntos le daríamos un grado A de Child, los que mejor pronóstico tienen 7, 8 o 9 puntos grado B de Child, y a partir de 10, 11, 12, 13, 14 o 15 le daríamos un grado C de Child, y por tanto en este caso, como efectivamente hemos comentado, la opción correcta sería la opción número 5, un estadio C de Child de 10 puntos.